Nuestro compañero Sergio Valdés nos cuenta los detalles de esta información. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, a los compañeros y a la teleaudiencia. Y quiero que se imaginen esta escena que les voy a describir, una cena familiar normal, en la casa, a la noche, en la mesa, dos mellizos, porque fue el caso de los hermanos mellizos de 13 años, y la hermanita de 8 años que tuvo que, en el momento de una discusión, tratar de frenar a los dos que estaban peleándose con la discusión y ver cómo un hermano le acuchilla en la parte del tórax. Y pues eso fue lo que pasó anoche en el barrio La Concordia de Mariano Roque Alonso. La madre estaba en el baño en el momento de este suceso terrible, por cierto. El padre estaba trabajando en el Chaco porque tiene varios viajes que realiza. Y bueno, según los datos que tiene la Policía Nacional es que uno de los mellizos le propinó en la parte del tórax un cuchillo, una cuchillada mejor dicho, un estoque, solamente hasta ahí. Luego ya se produjo el deceso yendo al hospital de su hermano. En cuanto a la situación del caso, el menor es inimputable por la edad de 13 años, pero para ahondar en detalles escuchemos lo que decía primeramente el comisario Ángel Leguizamón de la comisaría 10ª de Roque Alonso y a continuación Estela Cardoso, que es la fiscal del caso. Ella dice que no hubo problema entre ellos, que fue una discusión que ni siquiera ella sabe por qué. Esto fue en el momento después de hacer eso, le preguntó a su hermano cuál fue el motivo de la reacción a la discusión. Y según entender nuestro, es prácticamente un accidente, no es un hecho premeditado. Y fue en ese momento que la mamá sale del baño y el menor, que ya estaba herido, se levanta, se dirige hacia ella y menciona: me clavó, y le clavó en el pecho, en el corazón. Lamentable desde todo punto de vista. ¿Y cuál es la situación ahora en este caso? Posiblemente se desestime la causa, por lo que había comentado anteriormente de la inimputabilidad del menor. Las iniciales del que falleció es ERBC y el autor es RIBC. En cuanto a antecedentes de discusiones previas, según la propia madre, no se generaron discusiones anteriores. Ajá. O intentos de amedrentar o lastimar a su hermano, o una pelea muy continua entre hermanos. La misma cosa dijeron los vecinos, de que es una familia muy tranquila, así que sorprende un poco esta situación, donde uno puede llegar a suponer que pudo ser una pelea casual también, pero que tuvo un final con tinte de tragedia. Ahora la Fiscalía de la Niñez y también la Defensoría de la Niñez ya tienen el caso y se va a realizar un contenimiento, o sea, van a sostener a esta familia. Un trabajo de contención, sí. Exactamente, para poder evitar secuelas posteriores emocionales, tanto a la madre como a la familia del niño fallecido. O sea,